Hay quienes dicen que este es el secreto mejor guardado de los haitianos que viven en nuestro país. Ocurrió este mediodía y sorprendió a cientos de personas que en su mayoría desconocían el talento vocal de un grupo de haitianos, miembros de un coro gospel llamado Angels Voice. Desde un balcón del Club de la Unión paralizaron por momentos el centro de Santiago. Santiago corre al ritmo de compras, amigos secretos, almuerzos de fin de año y en medio de ese paso apurado, un coro que suena en un idioma distinto obliga a decenas a detenerse. Extrañamente, todo se detiene. 44 haitianos cantándole a los chilenos ¡Feliz Navidad! Hay aplausos, pasos de baile y celulares en alto para tomar unos segundos de un coro gospel que los chilenos desconocen. Uno formado hace 3 años para alabar al Señor, el Angels Voice. Y Velor Alexis fue su creador. Tenía un coro, muchas personas, 300 personas. Yo tengo un video, pero después yo vine aquí. Y aquí yo dije, bueno, quiero hacer un coro, pero allá tenía. Pero yo quiero también aquí, yo quiero también un coro. El maestro y yo congregamos en la misma iglesia y él un día me escuchó cantar y se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Tengo la idea de poner un coro acá, y me invitó a que participara en el coro. Desde Lovalle, La Cisterna, Franklin, Departamental, Quilicura, Estación Central, un coro diverso que tuvo 300 postulantes y que hoy está compuesto por 33 mujeres y 11 hombres, divididos en 15 sopranos, 13 contraltos y 16 tenores. Tan maravilloso es que Esteban Garay y Víctor Salas están realizando un documental y ese protagonismo ha sembrado esperanzas de días mejores en nuestro país en estos 44 haitianos. Estuvimos trabajando en el tema de la edición fotográfica con él y aparecieron unos videos de un matrimonio donde aparecía este coro y la novia estaba cantando. Y yo lo encontré una cosa, pero ya lo más espectacular que podía haber, no solamente porque cantaban, sino que además la novia pertenecía al coro. La idea era justamente traer un espectáculo que nos una, que nos disfrutemos y también que conozcamos a este coro maravilloso gospel haitiano. La cultura, las artes son espacios de diálogo, de conocimiento mutuo. Desde un balcón del Club de la Unión y quizá por primera vez desde que llegaron a Chile, muchos se sienten acogidos, bienvenidos. Veía como la gente se reía y todos grababan y aplaudían, pedían otro. Eso para nosotros es muy, de verdad, nosotros estamos muy contentos. Mi alma dice sí, con tu voluntad. Son gente buena, son gente cantante, artista, gente humilde, gente sencilla, y canta con el corazón. Muy emocionante escucharlo, porque nosotros no tenemos este tipo de coro así. Queda en el eco la petición de otra canción, pero hay que retirarse. El trabajo espera. Angels Voice vuelve a la realidad, no sin antes dejar un mensaje de su voz principal. Quisiera decirle también que no vean el color de la piel, porque al final todos somos iguales. Los haitianos los queremos a ustedes y quisiéramos que pudiera tener, no sé, más comunicación entre los chilenos y los haitianos, que los haitianos se sientan bien en Chile, que no se sientan discriminados y que no nos discriminen porque somos humanos todos. Así que ¡feliz Navidad!